Hola, hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Miss Esperanza del Colegio San Antonio, Marianistas del Callao. La educación no puede parar. Nosotros continuamos, como todos los días, aprendiendo nuevos temas. El día de hoy tengo un tema muy interesante para enseñarte. ¿Estás listo? Sí, muy bien. Presentación del aprendizaje. Las etapas de la historia del Perú son la secuencia de principales hechos que hemos estado estudiando desde el trimestre pasado. ¿Recuerdas? ¿Sí? Muy bien. En esta oportunidad, nosotros vamos a utilizar una herramienta denominada línea de tiempo o secuencia cronológica para poder comprender los cambios en el tiempo y nociones de tiempo. Muy bien. Ahora vamos a iniciar. Las líneas de tiempo. ¿Qué cosas son las líneas de tiempo? Te preguntarás. Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y comprender secuencia de tiempos entre eventos. Las líneas de tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo de la historia. Recuerda, entonces, ¿qué vienen a ser líneas de tiempo? Vienen a ser representaciones gráficas. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo lo vas a realizar. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta primero el tema. Número 1, seleccionar el tema. Como te decía hace un rato, nosotros hemos aprendido a lo largo del trimestre pasado varios periodos de la historia, ¿te acuerdas? Desde la época de los primeros pobladores de América y luego lo de las preculturas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a inclinarnos sobre ese punto de la historia que hemos ido aprendiendo. ¿Ya? Luego seleccionaremos el periodo, en el número 12 seleccionar el periodo, el año, la fecha. ¿Ya? Y luego, en el número 3 es elegir los hechos más importantes de cada periodo. ¿Está bien? ¿Estás comprendiendo? Recuerda entonces, son 3 pasos importantes para hacer la línea de tiempo. Seleccionar el tema, seleccionar el periodo, elegir los hechos más importantes. ¿Sí? Muy bien. Y la parte importante que también debemos recordar es que debemos saber proporcionar la línea de tiempo. Y aquí hay un dato curioso. Es necesario nosotros darnos cuenta si nuestra línea de tiempo va a ser por años, va a ser por una línea, por un espacio de un año, o va a ser por meses, o va a ser por décadas, para que pueda ser proporcional, de acuerdo a los sucesos u hechos que hayan sucedido. Dato importante para tener en cuenta. El quinto punto paso que debemos seguir para hacer una buena línea de tiempo es la orientación y la dirección de la flecha de la línea de tiempo que vamos a graficar. Aquí viene la siguiente explicación. Para ello es necesario siempre recordar que se inicia de izquierda a derecha si vamos a hacer el gráfico de la línea de tiempo en forma horizontal. Entonces, si lo hacemos en línea horizontal, nuestra línea de tiempo tiene que empezar de izquierda a derecha. Y si decidimos hacer nuestra línea de tiempo en forma vertical, empieza de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos datos tenemos que tener presente para poder nosotros construir nuestra línea de tiempo, que como una buena representación gráfica nos va a permitir recordar lo que ya hemos ido aprendiendo en el transcurrir del trimestre pasado, y en este nuevo trimestre vamos a consolidar los aprendizajes. Muy bien. Otro punto importante que debemos tener en cuenta para hacer nuestra línea de tiempo, debemos tener varios recursos, como por ejemplo, datos importantes de libros, de una fuente confiable. Recuerda que existen 4 tipos de fuentes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ok, entonces tenemos que elegir una de las fuentes confiables para poder buscar información, para poder elaborar nuestra línea de tiempo. También podemos utilizar video, también podemos colocarle en la línea de tiempo, video, ¿no? Si hacemos en la línea de tiempo digital, y si lo hacemos
en el cuaderno, en el folio, lo podemos hacer a través de dibujos, de láminas, a través de mapas, a través de fotos importantes que marcan la historia. ¿Sí? Entonces también es importante tener en cuenta los recursos que vamos a utilizar para que esté más clara la información que vamos a dar. Muy bien. Para saber todo lo que ha ocurrido en nuestra historia, entonces es importante que apliquemos esta herramienta, este visualizador gráfico, esta representación gráfica o este esquema cronológico, el cual me va a poder permitir ubicar las fechas y sucesos más importantes de la historia de nuestro país. Entonces, aquí te propongo algo. ¿Sabías que en nuestro país han pasado por algunas etapas antes de llegar a la etapa donde tú y yo vivimos? ¿Sí? ¿Lo sabías? Muy bien. Entonces, como nosotros sabemos que hemos pasado varias etapas, por eso te animo a que puedas tú poner en práctica el tema que hemos aprendido el día de hoy sobre la línea de tiempo. Acá te presento un ejemplo, la historia de las épocas del Perú. ¿Recuerdas que iniciamos desde la época pre-inca? El señor Isipán, sí, ¿te acuerdas? Después de la época de pre-inca, de acuerdo al esquema de la línea de tiempo, si es en forma horizontal, va de izquierda a derecha, así se lee, época pre-inca. Luego la época inca. Luego viene la época de la conquista, la época del virreinato, luego la época de la independencia, y por último, la época de la república, en la época donde tú y yo vivimos. Entonces, todas estas épocas lo hemos ido nosotros pasando en el transcurrir de la historia. Y en esta clase en estas clases que vamos a aprender a hacer este esquema de línea de tiempo, pero a la vez vamos a conocer un poco más de la historia de nuestro Perú. ¿Qué te parece? Quisiera saber qué pasó en el tiempo, en la época del Inca. ¿Quién fue el primer Inca y quién fue el último Inca? ¿Te gustaría saber por qué se dice época de la conquista? ¿Y quién fue el primer virrey en la época del virreinato? ¿Y quiénes contribuyeron para la independencia del Perú? ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra época republicana? ¿Sí? Muy bien, entonces te animo a que sigas en las clases en línea, te conectes para que puedas seguir descubriendo estas historias, estas épocas de que nuestro lindo Perú ha recorrido y ha vivido. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. No solamente se hace la historia, también se puede hacer una línea de tiempo personal, ¿ya? Una línea de tiempo personal en la cual tú puedes empezar. Yo te animo a que hagas esta primero. ¿Qué te parece? ¿Ya? Te voy a dejar entonces una tareita ahora. Vas a ver mi video, vas a escuchar cómo son los pasos a pasos para poder hacer la línea de tiempo y te animo a que hagas tu línea de tiempo personal, desde tu nacimiento hasta el día de hoy. ¿Ya? Lo puedes hacer en forma horizontal, lo puedes hacer en forma vertical. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, iniciemos con esto entonces, ¿sí? ¿Te parece bien? Iniciamos con tu propia historia y luego pasamos a la historia del Perú para poderlo hacer con mucha más facilidad. ¿Sí? ¿Te animas? ¡Qué bueno! Gracias entonces por estar siempre dispuesto como un buen antoniano y una buena antoniana. Reflexionamos. ¿Te hubiera gustado vivir en alguna de estas etapas estudiadas que te nombré hace un ratito? ¿Te hubiera gustado vivir? Y si hubieras estado en una de esas etapas, ¿no? ¿Qué hubieras tú contado ahorita? ¿Verdad? ¿Qué nos hubieras contado? ¿Qué rescatarías? Pero para poder saber cuáles son las etapas, debemos estudiarlas y en la clase online lo vamos a aprender. Muy bien, yo te agradezco por tu tiempo, por tu espacio que te has tomado para poder ver el video. Te agradezco, te dejo un gran beso. Recuerda las normas de cuidado para evitar el contagio del COVID. Si sales de casa, lávate las manos. Si sales a la calle, lleva alcohol, bien protegido, por favor. Recuerda que si tú te cuidas, vas a poder cuidar a los demás. Te dejo un gran beso. Hasta pronto. Bye, bye.